Acceso Docentes UNI. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a pasar lista, por favor. Aguirre Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcántara Helguera. Anco Huacache. Anco Vilca. Anco Vilca, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Briceño Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cayata Zárate. Carrera Torres. Centeno Vilches. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Céspedes Trinidad. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Chipana Inti. Chulán Rosadío. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. García Galarza. Ibáñez Barnechea. Jara Guamán. Mamani Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Canchari. Rueda Maguiña. Salvador Canchanya. Santiago Lima. Silva Mego. Zulca Chipani. Presente, ingeniero. Zulca Chipani. Correcto. Tello Castellanos. Tito Vargas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Viera Chávez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilca Romero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Zeta Inca. Alcántara. Anco. Cayata. Carrera. Chipana. Ibáñez. Jara. Ramos. Rueda. Salvador. Santiago. Silva. Tello. Zeta Inca. Muy bien, solo como comentario, el feriado laborable que corresponde hoy día, hay que recuperar las clases, ¿no? O sea, no es un feriado, como se dice, pues feriado, sino que hay que recuperar las clases. Entonces, si no se dictaba hoy día, en el horario que tenemos, había que... había que
dictarlo en otra hora, ¿no? Lo cual quizás hubiera sido un poco más complicado, por eso que se optó por seguir con el feriado, seguir con las clases, ¿no? Dejar de lado el feriado. En la facultad se ha procedido de esa manera porque como las clases tienen que recuperar si estamos en prácticas, incluso ha habido prácticas de 8 a 10 hoy día, ¿no? En otros cursos. Y bien, bueno, fútbol ya no queremos hablar, ya esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos libertad hoy día. Bien, ¿qué estamos revisando? Sistema de tuberías, ¿no? En particular, la solución, ¿no? Para tuberías simples, ya sabemos, vimos también para tubería, el caso de tuberías compuestas que se subdivide en tuberías en serie, de las cuales se ha propuesto dos maneras de resolverla, ¿no? Una primera sería, pues, resolver por suposición verificación. Y una segunda solución es empleando algún programa, algún software que pudiera existir, ¿no? Después vendría, ¿no? Lo que sería tuberías en paralelo. Bien, solo a manera de recuento, la superposición por verificación nos llevó a este esquema en el que se trata pues de una tubería en serie y donde se pueden identificar accesorios, ¿no? Válvulas, codos, en fin, una serie de accesorios, ¿no? Una primera etapa es evaluar si la presencia de los accesorios se va a considerar o no. Y esto es bajo el concepto de que si la tubería es corta, se debe de considerar, ¿no?, con una relación longitud entre diámetro menor que 1500, o si la tubería es larga, con una relación mayor que 1500. Siendo el sistema corto, las pérdidas locales se deben evaluar. Es importante entonces identificar dónde se ubican las pérdidas para poder encontrar los valores de K, ¿no? El K del accesorio. También ustedes revisan sus apuntes de la última clase, se les ha adjuntado valores de K para accesorios, al igual que el libro de Simon, ¿no?, donde está pues de donde se tomó esta referencia. Y después, una vez que hemos identificado el valor de K, empezamos a ver cuáles son las variables importantes que, de acuerdo al abaco de Moody, se tienen que tener en cuenta, ¿no? Es el F de Darcy, la rugosidad relativa y el número Reynolds, ¿no? Esas tres variables son las que empezamos a tratar de evaluar. Y es en ese momento que nos damos cuenta de que cuáles son las incógnitas que nos empiezan a faltar. Por energía, ¿no?, identificamos que se tienen pérdidas debidas a las tuberías y pérdidas debidas o asociadas a los accesorios. Y hay que escribir las ecuaciones correspondientes. Y nos queda una ecuación que hemos llamado la número 5. Esa es la ecuación de la energía. Después, bueno, se va a factorizar un poco, terminando en la número 6. Después, la ecuación de continuidad, pero como es una tubería en serie, nos permite establecer que el caudal en 1, ¿no?, es igual en 2, y en todas las tuberías que conforman la tubería en serie, porque no está ingresando ni está saliendo un caudal o un flujo hacia el sistema. Y expresamos en función, en este caso, de la tubería 1, ¿no?, la velocidad 2, si hubiera una velocidad 3, en función de la velocidad 1, con la finalidad de que al combinar estas dos ecuaciones, al combinar las ecuaciones de energía y continuidad, me quede pues una ecuación final en términos de la velocidad 1 y en términos de los coeficientes, en este caso de Darcy F1 y de Darcy-Weisbach F2, ¿no? Entonces no conocemos las dos velocidades y tampoco conocemos los F de Darcy.
ya habíamos visto que era conveniente suponer estos valores iguales, ¿no? De suerte que obteníamos el valor de la velocidad 1, con la velocidad 1, el Reynolds 1, ¿no? Y la velocidad relativa en 1, ya tendríamos el F1, ¿no? Y así procedíamos con la tubería 2 y tendríamos que comparar los valores F1 y F2 que inicialmente se supusieron iguales con lo que se van obteniendo. Es evidente que obtenemos que son diferentes, pero estos últimos valores los consideramos y volvemos a repetir el proceso hasta que el F supuesto, ¿no?, sea igual al F calculado. En ese momento damos por terminado el problema. Bien. También se le mostró esta vista en la que este enlace donde usted puede entrar y ver también el caso de una tubería en serie. El caso de una tubería en serie. Realizamos la operación, pero nos va a dar en que este el número caso, de Reynolds va a ser igual a... en vez de utilizar la rugosidad, en este caso decíamos, sabemos que la pérdida de carga local es H sub L, o es K veces el accesorio, ¿no?, el coeficiente del accesorio, la carga cinética, B cuadrado entre 2G, o también es F, ¿no?, la longitud equivalente entre D multiplicado igualmente por la carga cinética. En este ejemplo van a poder encontrar que se está procediendo con el segundo caso, ¿no?, usando el concepto de longitud equivalente. La otra forma de resolver, bueno, pues vamos un poco acá la otra forma de resolver es utilizando algún programa, que puede ser este programa de Saldarriaga, donde si escogemos la opción número 7, nos muestra pues una tubería, en este caso, como base 3 tuberías en serie, pero se pueden considerar mucho más tuberías, solo cambiando el icono, y admite también salidas, ¿no?, de agua. La densidad, y de acuerdo a lo que vemos aquí, con respecto a un datum, la carga de salida y la carga con respecto al nivel de reservorio. Se ingresa en este caso, para el ejemplo que tenemos, 2 tuberías, y está ingresando los datos parciales para 2 tuberías, y se puede encontrar también entonces la solución. Ojo entonces, donde consideramos la sumatoria de los K sub L, quiere decir qué tramo de los accesorios, de los K, se van a considerar en la tubería 1 y en la tubería 2. Claro, aquí nos está mostrando como si fuesen 3 tuberías, pero al indicarle aquí que son solamente 2, ya lo puede resolver. También se puede resolver utilizando el programa EPANET, ¿no?, HydroFlow, si lo descarga del programa de esta página, la Home Design Software, y también, por supuesto, se puede resolver utilizando el programa WaterCAD. Bien, esto se verá más adelante. En este momento estamos resolviendo de forma manual. El segundo grupo importante de tuberías compuestas lo constituyen las tuberías en paralelo. Y nuevamente podemos resolverlo por suposición verificación o empleando algún software. Hay software que incluso son aplicativos que pueden estar en nuestro celular.
Vayamos entonces por tubería en paralelo. Nos está mostrando aquí la tubería 1, 2 y 3, que se conocen las longitudes. La rugosidad absoluta es 0.2015 milímetros y también se conoce la viscosidad cinemática. Bien, entonces el caudal que está llegando al nudo A, en este caso es de 200 litros por segundo. La tubería 1 tiene un diámetro de 150 milímetros y una longitud de 150 metros. La tubería 2, un diámetro de 250 milímetros y una longitud de 90 metros. La tubería 3, 300 milímetros y 200 metros diámetro respectivamente. Entonces, ¿qué otro detalle más? ¿No? Que por la tubería 1, el caudal que transporta la tubería 1 será el caudal 1, igualmente el que transporta la tubería 2 y la tubería 3. Es decir, el caudal se descompone en 3 caudales, 1, 2 y 3. O también, caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3 es igual al caudal que sale por B, 200, ¿no? Esa es la condición de la condición de continuidad para una tubería en paralelo. Veámonos un poco rebatido, la figura rebatida. Este es un problema de hidráulica y tenemos que aplicar, como siempre, las 3 ecuaciones de la mecánica de los fluidos, ¿no? El curso es aplicando estas 3 ecuaciones. La primera de ellas, en este caso que vamos a considerar, es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad o conservación de la masa en el nudo A. Entonces, en el nudo A o en el nudo B. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3 es igual a Q. Y este caudal Q vale 200 litros por segundo. La segunda ecuación importante es la ecuación de la energía, ¿no? La ecuación de conservación de la energía. Entonces, si nosotros tenemos el punto A en la parte inferior, existe entonces una carga piezométrica en el nudo A, ¿no es cierto? En el nudo A hay una carga piezométrica y en el nudo B también hay una carga piezométrica. Entonces, asociado a ese nudo existe una línea de energía, o más exactamente un plano de energía, ¿no? Una superficie de energía. Bien, entonces, si nosotros ubicamos el punto A en la parte superior, este sería el punto A, y si seguimos el recorrido que hace el caudal 1 a través de la tubería 1, su línea de energía sería la que estamos mostrando ahí. Entonces partiría con una cota de energía en A y llegaría a una cota de energía en B. Una cota de energía en B, ¿no? Entonces la diferencia de cotas de energía o de niveles de energía entre A y B es lo que hemos llamado pérdida, ¿no? Y si es la tubería 1, será la pérdida 1. Entonces será la pérdida 1. Si hacemos el recorrido, ¿no?, por la segunda tubería, la diferencia de cotas de energía sería entre A y B, ¿no?, la línea punteada, y llamaríamos pérdida 2. Y si hacemos el recorrido del flujo por la tubería número 3, su línea de energía sería esta de aquí. Pero lo que nos interesa es la cuota, el nivel de energía en A menos la energía en B, ¿no? Esa será la pérdida 3. Como quiera que parten de un mismo nivel de energía y llegan al mismo nivel, todas estas energías deben ser iguales a un valor que hemos llamado H. Esto es lo que obtenemos aplicando el concepto de conservación de la energía
entre el punto A y el punto B. ¿Qué ecuación nos falta? Evidentemente la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. En este caso va a estar representada por la ecuación de Darcy-Weisbach, vale decir que la pérdida de energía es igual a 8 veces FL, Q cuadrado, pi cuadrado, G diámetro lateral, ¿no? Estamos escribiendo en función del caudal. Bien, entonces lo que tenemos que resolver es este problema, donde los caudales, caudal 1, caudal 2, caudal 3 no se conocen. Como tampoco se conocen las pérdidas 1, 2 y 3, y tampoco se conocen los coeficientes F1, F2 y F3, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que adicionar a estas condiciones son lo que se conoce como las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones con las cuales se está trabajando? Bien, pues energía entre el nudo A y el nudo B, podemos escribir la ecuación de Darcy-Weisbach. 8 veces F1, la longitud 1, el caudal 1 al cuadrado, entre pi cuadrado G, el diámetro sub 1 elevado a la quinta. Igual, repetimos el proceso para las tuberías 2 y 3. Los datos se conocen y podemos reemplazar. Y me queda entonces los valores que vemos en esta segunda línea. Muy bien. Podemos también a su vez, ¿no?, expresar el caudal 2 en términos del caudal 1, el caudal 3 en términos del caudal 1. Si hubiera un caudal 4, un caudal 5, un caudal n en términos del caudal 1. Bien. El caudal 2 en términos del caudal 1, punto 46296 raíz cuadrada de F1 entre F2, que no se conocen, por el caudal 1, que tampoco se conoce. El caudal 3, igualmente en función del caudal 1. Muy bien, entonces lo que también tenemos que mostrar es la ecuación de continuidad en el nudo, ¿no? Caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 es igual a 200. 200 litros por segundo. Cuidado con las unidades. Si trabajamos en Darcy-Weisbach, ¿no?, es 0.200 metros cúbicos por segundo. Y al observar, nos damos cuenta que las incógnitas, si reemplazamos Q1, Q2, Q sub 3 en la ecuación anterior, me queda en términos de Q sub 1, el caudal 1. Podemos factorizar el caudal sub 1 y lo tenemos aquí. Y a su vez, podemos despejar el caudal Q sub 1, que es igual a 0.200 y lo que vemos en el denominador. Entonces, al observar esta ecuación nos damos cuenta pues que no se conoce F1, F2, F3, ¿no?, y tampoco se conoce el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3. La forma en que resolvemos, ya lo sabemos, ¿no?, es suponiendo los valores de F1 igual a F2, igual a F3 y verificamos. Es la técnica que hemos venido empleando. Podemos resolver, ¿no?, utilizando el ábaco de Moody, donde se encuentra, pues, aquí están las ecuaciones de la mecánica de los fluidos en forma gráfica, o podemos usar la fórmula de Wien-Millet para el cálculo de F. Bien. Vamos a establecer un diagrama de flujo, suponiendo que los valores de F1, F2 y F3 son iguales. Si F1, ¿no?, diagrama de flujo del cálculo, ¿no?, si son iguales, podríamos determinar cuánto vale el caudal 1. Porque si conozco F1, F2, F3, conozco el caudal 1. Si conozco el caudal 1, conozco el caudal 2 y el caudal 3, en las ecuaciones que hemos visto. Muy bien, como quiera que conozco los caudales, ahora nosotros también podemos encontrar la velocidad. 4Q pi diámetro al cuadrado. Si conocemos la velocidad, conocemos para cada tubería igualmente el número de Reynolds, porque la velocidad acabamos de calcularlo. Y la rugosidad relativa
Este es un valor que no cambia. Con lo cual obtengo el valor del F. Con el valor de F comparo, ¿no?, este F que he calculado con el F que he supuesto. Estoy empleando en este caso el WMY, ¿no? Voy a ver cómo se comporta la pared, si es lisa o rugosa, y finalmente debo verificar que la suma de los tres caudales debe ser 0.200. Entonces aquí usted puede desarrollar una hoja de cálculo como les estoy mostrando, ¿no? Tubería 1, tubería 2, tubería 3. Vamos, se dice, no, vamos a suponer la F1, F2, F3. Aquí tengo mi primera línea. Suponiendo F1 igual 0.020. El F2, 0.020 y el F3 también 0.020. El cálculo de 1 depende pues de estos tres coeficientes. El cálculo de 2 depende del caudal 1. El cálculo de 3 depende del caudal 1. Tal como estamos mostrando en este flujo de cálculo. Deseamos encontrar cuánto vale el F de Darcy, ¿no? Para ello primero debemos encontrar pues la velocidad para obtener el número de Reynolds para cada tubería, como aprecian ustedes. Conociendo la rugosidad absoluta y el diámetro, también obtenemos la rugosidad relativa para cada tubería, ¿no? Y si vamos a emplear esta ecuación de Louis-Millet, tenemos que ver si está comportándose como pared lisa, pared en transición o pared rugosa. Eso lo vemos con el número Slick, ¿no? Aquí me sale 0.1, entonces es una pared lisa. Y los valores del caudal, cuando suman, están sumando 0.200 y fracción. Pero ¿cuál es el inconveniente que tenemos aquí? Que estamos obteniendo, o se está obteniendo, el valor de F diferente al que habíamos supuesto, ¿no? Pusimos 0.20 y hemos obtenido 0.013. Se supuso 0.20 y obtuvimos 0.03. Ya sabíamos que nuestra suposición no era la adecuada porque es la primera aproximación. Pero en mi segunda iteración, porque esta es la iteración número 1, voy a considerar estos nuevos valores. Estos valores del cálculo. Entonces eso es lo que se va a hacer. Suponiendo ahora que el F1 es 0.016, el F2 es 0.013 y el F3 es 0.013, valores que se obtuvieron hace unos minutos, ya no es necesario entrar al detalle, se está mostrando solamente la solución, ¿no? A ver, comparemos, ¿no? 0.016 y obtenido 0.016, OK, ¿no? OK. 0.013 para F y estoy obteniendo el mismo valor, 0.013. 0.013 para F y también, ¿no? Entonces aquí en la segunda iteración hemos llegado a la solución y entonces los caudales es 14 litros por segundo, 86 litros por segundo y 100 litros por segundo suman 200 litros por segundo, que es lo que se está verificando. Usted puede organizar el Excel como a usted le parezca, ¿no? De repente usted no desea colocar como columna tubería 1, tubería 2, no, ninguna columna, si usted lo desea colocar de repente como fila, ¿no? La fila, ¿no? Un bloque de fila 1, tubería 1, bloque de fila 2, tubería, ¿no? Y así. El asunto es que usted tiene que desarrollar una técnica para resolver. No necesariamente igual a esta, tampoco. Hay otra forma de resolverlo, ¿no? Entonces, esta es una manera de indicarle el procedimiento, ¿no? Ahora, claro, usted se pregunta, el alumno 1 resuelve una pregunta, ¿va a tener la misma hoja de cálculo que tiene el alumno 2? Es prácticamente imposible, ¿verdad? Prácticamente imposible, ¿no? Suponer los valores iguales de inicio y todo lo demás. Bien. Se ha adjuntado en su separata, ¿no?
algunos ejemplos, bueno, para que usted pueda continuar su preparación. Buen día. Momento de leerlo. Bueno, les estoy mostrando nada más. que la temperatura. Aquí hay dos ejemplos en realidad. Y del En B, número de reinos de 1.000.004. Y aquí en esta otra presentación. Hola, buenos días. Le trata de mostrar un poco cómo se interpreta poder resolver el problema. La línea de energía. Los términos solamente comenzamos. Es decir, la longitud, el diámetro. Bien, entonces, esto queda pues para usted. Decíamos que solución mediante software también es posible hacerlo. Un sistema mixto vale decir que está conformado por tuberías en serie o ramales en serie y tuberías en formato circuitos, es lo que hemos denominado de ese tipo, ¿no? Y también se resuelve de dos maneras, ¿no? Por suposición, verificación o empleando algún software, algún programa. Y en este caso hemos estado resolviendo hasta el momento utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, pero vamos a introducir una segunda ecuación, la ecuación de Hansen y Williams, que solo es aplicable para el caso de agua. En el año 1905, estos dos investigadores norteamericanos, Hansen y Williams, proponen esta ecuación. En el sistema inglés o británico, la velocidad es igual a 1.318 por C, el coeficiente de Hansen y Williams, por el radio hidráulico elevado a la 0.63 y la pendiente de la energía elevada a la 0.54. Las unidades que corresponden a este sistema. En el sistema métrico tendría la ecuación esta forma. Reiteramos, solo vale para agua. Y el coeficiente que aparece en la fórmula es la fórmula de sus creadores, ¿no? Hansen y Williams. Para darle entrada a Chessy, se propuso, ¿no? Cambiar esta unidad de Hansen y Williams por el de Chessy, ¿no? Es decir, se puede escribir la ecuación, por ejemplo, en este caso el caudal, punto 3030 4264 C. Ahora este C es el C de Chessy, ya no es el de Hansen y Williams, ¿no? Y el C tiene unidades, en este caso, lo vamos a ver, raíz cuadrada de pie sobre segundo. D, el diámetro, y S, la pendiente, ¿no? Esta es una fórmula que es una mezcla ya entre sistema inglés y sistema métrico. ¿Por qué? Porque el caudal está en litros por segundo. El caudal está en litros por segundo. El C es raíz cuadrada de pies sobre segundo. El diámetro está en pulgadas y la pendiente de la energía se mide en la caída de la energía, el desnivel de energía, H que hemos llamado en metros, entre la longitud que se mide en kilómetros. Y la pérdida de energía, bueno, se obtiene despejando la ecuación anterior. Muy bien, entonces, ojo con las unidades, ¿no? El valor de C, por ejemplo, para tubos rectos, extremadamente lisos, asbesto, cemento, PVC, el valor de C es 140 raíz cuadrada de pie, ¿no? Sobre segundo. De 140 a 150. Tubos muy lisos, concreto, fierro fundido nuevo, el valor de C de Chessy, 130. Raíz cuadrada de pie sobre segundo. Bien, tuberías muy viejas y en mala condición, 60 a 80, ¿no? Raíz de pie sobre segundo. También existen tablas, como usted está apreciando, pero la idea es la siguiente, ¿no? Como quiera que es común trabajar con agua, con petróleo u
o aceites. En el caso de hidráulica, con agua, estos dos investigadores estudiaron cómo se comportaban los sistemas de abastecimiento y encontraron una ecuación que se pudiera ajustar, ¿no? Que es la que vemos aquí. Y entonces, en vez de tenerla como una curva, se le ha colocado como si fuese una línea, ¿no? Pero ojo, estamos en una escala log-log, ¿no? Lo que vemos aquí como una línea en realidad no es un exponente sino es un exponente con fracciones, ¿no? Muy bien, entonces ese es el detalle. Lo que necesitamos ahora es hacer una tarea un poco doble, en el sentido de que vamos a resolver un sistema mixto, ¿no? ¿Por qué decimos que es mixto? Porque aquí vemos una tubería, aquí la tubería 2 y 3 están en paralelo, ¿no? Mientras que la tubería 1, 4 y 5 son ramales, ¿no? Abiertos. Bien, entonces, esta es una combinación de los casos anteriores, ¿no? Y deseamos también, a su vez, utilizar, ¿no? La fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no? Es decir, vamos a resolver por suposición-verificación este problema y también, a su vez, vamos a utilizar la ecuación de Hassen y Williams. Bien. Para el caso, la tubería 1 tiene 6 kilómetros, el diámetro es 10 pulgadas y el valor de C, raíz cuadrada de pi sobre segundo, vale 100. La tubería 2, igualmente, hasta la tubería 5, son conocidas las longitudes, el diámetro y el valor de C. La ventaja de utilizar la ecuación de Hassen y Williams es que no necesitamos iterar. Tenemos una solución muy aproximada sin iterar. Muy bien, ¿qué nos dice aquí? Si la carga de presión en el punto F, ¿cuál es el punto F? Aquí tenemos el punto F. La carga de presión en el punto F es 52.37 metros. Es decir, está ingresando un caudal, que llamaremos Q1, que es el mismo caudal que va por aquí, ¿no? Por la tubería 1. Y me dice que aquí hay una cota piezométrica que sería correspondiente, ¿no? P entre gamma relativo al punto F, que vale 52.37, lo que significa que el Z sub F más este valor de 52.37, si sumo estos dos valores, voy a obtener la cota piezométrica. La cota piezométrica más B cuadrado entre 2G multiplicado por el coeficiente de Coriolis, tengo la cota de energía en el nudo, ¿no es cierto? Ya sabemos. Muy bien, cuando son sistemas muy largos, esta distancia B cuadrado entre 2G es muy pequeña, por eso que habitualmente se trabaja con cotas piezométricas más que con cotas o niveles de energía. Es el esquema que tenemos y entonces vamos a ponerlo aquí. El dato es P sub F, la altura F es 52.37. El Z sub F es 100 metros, más 52.37 sería 152.37 metros para la cota piezométrica en F. Sabemos que esta es la ecuación de Hassen y Williams, donde el caudal que transporta la tubería 1 transporta un caudal que está dada por esta ecuación, ¿no? Donde el valor de C vale 100, la D es 10 pulgadas, la pérdida es la que tiene la tubería H1 y la longitud 6 kilómetros elevado a la 0.64. Bueno, hago las operaciones y me queda que el caudal es igual a 6.96
multiplicado por la pérdida 1 elevado a la 0.54. Igual puedo hacer para la tubería 2, pero la tubería 2, recuerden, ¿no? La tubería 2, recuerden, el esquema anterior, a ver, ¿no? La tubería 2 y la tubería 3 son tuberías en paralelo, lo cual quiere decir que tienen la misma pérdida. La pérdida en 2 es igual a la pérdida en 3. La tubería 2 tiene una pérdida 2, ahí está. La tubería 3 tiene una pérdida 3, pero sabemos que H2 y H3 son iguales, ¿no? H2 y H3 son iguales por ser paralela. La tubería 4, la tubería 5. En la tubería 5 también hay un accesorio que produce una pérdida de carga local de 3 metros. Vamos a volver a detallar. Esto calculamos solamente reemplazando los valores, ¿no? Y dejando pendientes las pérdidas, ¿no? Que no se conocen. Bien, entonces no se conocen las pérdidas H1, H2, 5 pérdidas no conocemos. Por lo tanto, tampoco conocemos 5 caudales. Quiere decir que aquí hay 10 incógnitas que tenemos que manejar, ¿no? 5 caudales que no se conocen y sus respectivas pérdidas tampoco, ¿no? Bien, entonces tenemos que bosquejar a una estructura de cálculo. Aquí nuevamente la red, mixta que decíamos, ¿no? ¿Y qué es lo que en la red ya se conoce? Se conoce ¿no? Que el caudal está llegando y que de F hacia el nudo D, ¿no? Del nudo F al nudo D, está ingresando un caudal. Si es la tubería 1, será el caudal 1. Pero no conozco el valor, está ingresando el caudal, ¿no? ¿Y por qué está ingresando el caudal? Porque la cuota piezométrica es 152. Recuerdo un ratito aquí. Un ratito. Ahí está el caudal. La cuota piezométrica es 152.37 metros, ¿no? Y 152.37 metros es un nivel de energía más alto, que es, en este caso, el reservorio B, 133. Por lo que el flujo siempre debe ser del nudo F hacia el nudo D. Eso no va a cambiar, ¿no? Lo que no conocemos es el caudal que va por la tubería 1, perdón, la tubería 2, la tubería 3, la tubería 4 y la tubería 5. No conocemos ese caudal, ¿no? Pero podemos suponer una solución. El sistema tiene una solución y esa solución es única. Puedo suponer la solución, ¿no? Yo podría suponer la cuota piezométrica en D, un valor, ¿no? En el rango que estamos observando por aquí, ¿no? Podría suponer, digamos, 135 metros. Alguien pudo suponer 136, alguien pudo suponer 140, alguien pudo suponer hasta 152.37, ya no habría flujo, ¿no? Tiene que ser menor, porque el flujo es de F hacia D. O también puedo suponer 133.60 o menor, ¿no? Hemos supuesto 135 metros. Si esto es 135 metros, quiere decir que entre el punto, la cota piezométrica en F y la cota piezométrica en D, hay una, ¿no? La línea piezométrica es esta de aquí. Esta que hemos colocado en forma punteada. ¿Y cuál es la pérdida de energía? Sería pues 152.37 menos 135. Vamos aquí. Aquí están las operaciones hechas ya. Si, ¿no? Recuerden siempre, si 135 fuera la solución, entonces la cota piezométrica en F menos la cota piezométrica en D me va a dar la pérdida en la tubería 1 y esto es 17.37 metros. Como quiera que conozco la pérdida en 1, conozco ahora el caudal. Pues el caudal depende de la pérdida 1 y el caudal sería 32.264 litros. Es decir, este caudal 1 sería 32, ¿no? Como está precio aquí, 26.4 litros por segundo, ¿no? Y si uno está cota piezométrica en D con este reservorio,
Entonces hay una pérdida de energía de 135 a 130.82, que vale para la tubería 2 y la tubería 3. Vamos a escribir aquí, ¿no? Entonces la pérdida en 2 y en 3 son iguales, en 2 y en 3 son iguales, y el 135 menos 130.82, 4.18. Entonces el caudal en 2, como depende de H2, 4.18, ya tengo el valor, 26 litros por segundo. El caudal en 3, hago la operación y tengo un caudal de 39.96 litros por segundo. Pero vamos a regresar aquí. Estos son los caudales que hemos colocado. Siempre y cuando la cuota pisométrica en D sea 135. Nuevamente, este punto se comunica, la cuota pisométrica se comunica con el nivel de energía de 133.60. Esta es la tubería 4, entonces aquí tendríamos la pérdida 4. La pérdida 4 sería 135, ¿no?, menos 133.60, 1,40 metro. El caudal en 4 con H140 me da 31.90 litros por segundo. Este nivel de energía del reservorio B se comunica, perdón, el nivel de energía en D se comunica con el nivel de energía del reservorio. Y esto sería pues una línea. Pero aquí tenemos una válvula que produce 3 metros de pérdida de carga local. Por lo tanto, la línea será más o menos así. Debe caer así, ¿no? Lo quiere decir entonces que 135 metros menos 121 será igual a la pérdida que se produce en la tubería más 3 metros. Ahí escribamos, ¿no? Entonces la pérdida en 5 más 3 metros, la pérdida en 5 más 3 metros es igual a 135 menos 121, que sería 14. 14 es pérdida lineal más pérdida local. La pérdida 5 sería entonces la lineal, sería 11 metros. El caudal en 5 será entonces, con esa pérdida de 11 metros, igual a 372 litros. Bien, y ya, si regresamos al esquema, esto es lo que hemos tenido, ¿no? Está, de acuerdo a esta suposición, está llegando a 32 litros al nudo D, y está saliendo 26, está saliendo 39, está saliendo 31, y está saliendo 372. Nos estamos dando cuenta que algo no está funcionando ahí. Bien, repasemos qué hemos utilizado hasta el momento. Hemos usado la ecuación de la energía. Al suponer la solución, estamos utilizando la ecuación de la energía, ¿no? Se ha usado de forma coherente, ¿no? Respetando los niveles altos a los más bajos y dando origen, ¿no?, a estos caudales, ¿no? ¿Cuál otra ecuación hemos empleado? La ecuación de cantidad de movimiento. Y nuevamente me dirían, pero esto no es caudal de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Sí lo es, ¿no? Recuerden la naturaleza del CHC. CHC es igual a la raíz cuadrada de F entre 8 a la velocidad media, ¿no? Y está metida aquí. Bien, entonces he usado energía, he usado cantidad de movimiento, observaciones, pero ahora, ¿qué más me falta usar? Es evidente, ¿no? Las tres ecuaciones de la mecánica de los fluidos son la ecuación de conservación de la masa, continuidad, ¿no? ¿Y qué es lo que me estaría diciendo la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Cómo lo expresaríamos, ¿no? Los caudales que llegan. Si aquí estuviera llegando, digamos, ¿no?, por decir 100 litros por segundo, ¿no?,
Entonces, supongamos por aquí debería ir 25, suponiendo, ¿no? Que fuera 25, 25. Es decir, lo que le estoy diciendo es que llegó 100, y si fueran todos parejitos, todo debería de ser 25, 25 para hacer la igualdad del caudal que entra es igual que sale. Pero estamos viendo que no es así, ¿no? Está entrando 32 litros y está saliendo mucho, mucho más de lo que está ingresando. Entonces, esta no es la solución. Y claro, ya sabíamos que no es la solución, pero va camino a ser la solución. Bien, entonces, vamos a establecer una nomenclatura. Cuando el caudal llega al nudo, vamos a colocarle negativo. Y cuando el caudal sale del nudo, vamos a considerarle positivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solo es una cuestión de nomenclatura con la finalidad de estamos diciendo que los caudales que llegan al nudo U, ¿ya? Es igual a los caudales que salen puntuales. Q es caudal que va en la tubería y Q es caudal puntual. Aquí no tenemos ningún caudal que llegue y salga del nudo, ¿no? Entonces sería solamente así, ¿no? La sumatoria de los caudales que llegan por las tuberías y salen al nudo es igual. Entonces, si yo supongo, a ver, voy a hacerlo simple aquí, ¿no? Voy a agarrar un nudo cualquiera, ¿no? Y está llegando un nudo de 15 litros por segundo. Y está saliendo por aquí 10 y 5 litros por segundo, ¿no? De acuerdo a esta nomenclatura, ¿qué estamos diciendo? Cuando llega al nudo es menos 15. ¿No? Cuando sale del nudo es más 10. Cuando sale hemos hecho positivo. ¿No? Más 5. ¿No? Está saliendo del nudo más 5. Esto es igual, no hay ningún caudal puntual, es 0. Y es lo que vemos, ¿no? Menos 15 más 10 más 5 es 0. O si gusta, menos 15 es igual a menos 10 menos 5, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en esta fórmula algebraica decir, ¿no? Los caudales que entran es igual a los que salen. Entraron 100 litros, deberían salir 100 litros. Ahora, el signo que usted asigne de entrada, positivo, en este caso negativo, y salen positivos, o al inverso, usted dice que es negativo, salen positivos, es solamente la cuestión algebraica, porque el concepto es claro. Caudales que llegan al nudo deben ser igual a los caudales que abandonan al nudo. Y esto se hace con la finalidad de hacer más rápido el cálculo, ¿no? Entonces, el caudal 1 sería negativo, y el caudal 2, 3, 4 y 5 serían positivos, porque están de acuerdo al nudo que estamos analizando, el nudo D. Ese sería el comportamiento que esperamos, ¿no? Entonces, a los caudales que hemos calculado hace unos minutitos, caudal 1 le ponemos el signo negativo. Caudal 2, positivo, positivo, positivo. Todos los del 2 al 5, para este nivel de energía, la cota pisométrica de 135 metros es 372. Perdón. Son estos caudales, ¿no? Ahora, yo debo sumar, ¿no? Y mi suma debería ser igual a 0. Debo sumar, ¿no?, los caudales en el nudo D y me sale 438 litros por segundo. Debería ser 0, ¿no es cierto? Pero ya tengo la forma de cálculo, el patrón de cálculo, ¿no? Lo único que tengo que hacer ahora es cambiar la cota pisométrica. Esta no es la solución. Esta cota que supuse no es la solución, pero ya me trazó el camino, ¿no? Ya me enseñó a cómo proceder. A ver. Voy a suponer ahora una cota pisométrica de 132 metros.
Alguien pudo suponer 130, alguien pudo suponer 131,50, 132,80, lo que usted suponga. El asunto es que necesitamos un estado de cálculo. Si fuese 132 metros por segundo, ¿cómo me quedaría mi esquema de cálculo? Perdón. Entonces, mi esquema de cálculo sería... Bueno, voy a hacer el cálculo primero. Minuto. Ya. Si yo supongo... Bueno, ya. Un ratito. Tengo que encontrar la figurita. 135. Minuto, por favor. Se me perdió la... Acá está 132, pero necesito la figura. Necesito la figura. Ya, a ver. Un poquito antes. Un poco antes. Un minuto. Este es cuando supusimos 135 metros, ¿no? Entonces ahora voy a resolver con 132 metros. Ahí está, ¿no? Esto es lo que tenemos. Esto no ha cambiado, ¿no? Mi primera iteración con 135 me dio un error de cierre en el nudo D de 400 y tantos metros, litros por segundo. Bien, ahora voy a suponer 132 metros de cota pisométrica. Eso está por aquí. Un poco más bajo que el nivel del reservorio en B, que es 133,60. Bien, mi nivel de energía sería entonces del punto F al punto D, sería esta caída, y tendríamos pues 152,37 menos 132, sería 20,37 de pérdida, 20,37 de pérdida, y obtenemos el caudal. Ya. Nuevamente aquí, ¿no? Bueno, la pérdida para la tubería 2 y 3 sería 132 menos 130,82. Sería 1,18 m, y lo cual me permite obtener los caudales 2 y 3. El nivel B, todos los caudales que hemos tenido, el nivel B es mayor que la cota pisométrica en D, lo cual quiere decir que el flujo viene de B hacia D. La pérdida sería 133,60 menos 132, es decir, 1,60 m. 1,60 m, el caudal sería 34 litros, pero ojo, el sentido de flujo está en este momento dirigiéndose hacia el nudo D. Y la cota pisométrica en D, cuando se transporta por la tubería número 5, sería 132 menos 121 es igual a pérdida 5 más 3. Y tendríamos entonces estos valores de caudal, ¿no? Los signos de los caudales, ¿no? Caudal 1, positivo, porque está llegando al nudo D. Caudal 2, negativo. Caudal 3, negativo, porque está abandonando el nudo. El nudo 4 sí será más 34, porque está, menos 34, porque está acercando al nudo D. Y aquí, hemos puesto un minuto, vamos a poner aquí. 313 será, pues, como abandona la tubería, más 313, ¿no? Esto ya lo tenemos, por supuesto, aquí. Ya lo tenemos aquí. Y si sumo, estos caudales debería tener ¿cuánto? 0, ¿no? Y tengo 277 litros de error de cierre. Aquí en el fondo ya nuestro amigo está preocupado, pero la secuencia ya está dada, ¿no? Ya está dada. Lo que tenemos que hacer ahora es tenemos que acelerar el proceso de cálculo, ¿no?
el camino ya está trazado. Tenemos ahora que ver una manera de acelerar el cálculo. No vamos a auxiliar de un gráfico. Se va a plotear, como usted aprecia, en el eje horizontal la sumatoria de los caudales en el nudo D y en el eje vertical la cota piezométrica en el nudo D, el valor que suponemos. En nuestro caso, el primer punto que se supuso fue 135 metros y obtuvimos 400 y algo, ¿no? Aquí está anotado. El primer punto que se supuso fue 135 metros, acá está, y al sumar los caudales obtuve un error de más 438. Es el nudo 1. El nudo 2, la cota piezométrica en 2, que hemos considerado, ¿se acuerdan que fue 132 metros? 132 metros es este de aquí, y la sumatoria de los caudales me dio 277. Si lo ubico en el gráfico, sería aquí el nudo 2. ¿Cuánto vale el número 3? ¿No? La tercera suposición que puedo adoptar. Bien, una manera podría ser aproximar, ¿no? Proyectar esta línea 1, 2. Yo puedo por aquí pasar una línea 1, una línea de este tipo, 1, 2, ¿no? Ahí está. Por el punto 1 y el punto 2, y donde corta el eje vertical, aquí la sumatoria de los caudales es igual a 0. Es justamente lo que queremos, ¿no? Que la sumatoria del error de cierre de los caudales sea 0. Y acá me está indicando, ¿no? Que eso se logra para 126, 60, 80, en fin. Vamos a hacer ese cálculo. Con 126, bueno, ya sabemos, ¿no? Esto no cambia. Vamos a suponer 126,80, pero como resultado de auxiliarme de un gráfico, ¿no? Con 126,80 ya pues sé que esto de aquí, el caudal 1 se acerca al nudo D, pero ahora esta cota piezométrica es más baja que el reservorio A. Bueno, la línea las comunica, pero ahora los caudales 3, 2 y 3 se acercan al nudo D. El nudo 4, el reservorio, perdón, 4 al nudo D, esta es su línea de energía, como es mayor la energía en B que en el nudo en D, el caudal en 4 tiene este sentido ahora, ¿no? Y el caudal en 5 es siempre yendo hacia el reservorio C. Entonces, estos valores, por supuesto, ya lo hemos calculado, y hemos considerado ya los signos que le corresponden. ¿Y cuánto es el error? 14 litros. 14 litros es el error con esta cota piezométrica de 126,80. Nos hemos pasado un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si era, a ver, nudo 1, el 2, el 3 salió por acá, ¿no? Con menos 14 por aquí. Entonces, entre 2 y 3 puedo trazar una recta. Es la línea roja aquí, ¿no? Será un poquito más alto, ¿no? Será 126,85 y pruebo. Pruebo hasta que logro, ¿no?, que el error de cierre sea 0. Bien, estas serían varias iteraciones que dependen mucho del valor que hayamos tomado. El sistema, ¿no? El sistema es este de aquí, ¿no? Y es, digamos, la solución final, supongamos que fuese 126,85 metros, ¿no? Digamos que esa es la solución final, ¿no? Entonces, alguien supuso un valor un minuto. Un minuto. Acá está.
digamos, Aguirre Sánchez puede haber supuesto 135 metros. Vamos a ponerle otro color. Aguirre Sánchez, digamos que supuso 135 metros. Y después supuso, ¿no? Para acercarse a la solución, se vino hasta acá, ¿no? Con 132 metros. Y después se acercó con 126,80, que está por acá. Y en el siguiente paso va a encontrar la solución. ¿Cuánto se puede? A ver, supongamos ahora a Anco Huacache, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Anco Huacache supuso 130 metros. Y en su siguiente iteración obtuvo otro valor y en la siguiente ya llegó. Porque estamos diciendo que 126 es la solución del problema. Comenzando el cálculo, no sabemos cuánto es la solución, ¿no? En este caso ya sabemos cuál es, ¿no? Pero, ¿cuánto nos vamos a demorar en llegar a la solución? ¿3, 4 pasos? ¿2, 3 pasos? Todo depende del nivel, ¿no?, con que iniciemos la iteración. Y todo depende, el número de pasos que vamos a dar, depende también de la forma como nosotros estructuremos la manera de cálculo, ¿no? De qué nos auxiliamos para calcular. Un gráfico es una buena forma de hacerlo. Hay algunos que llegarán antes que otros a la solución, pero será por cuestión de un paso o más. La pregunta es, ¿cuándo cerramos? ¿No? Cuando el error de cierre, ¿no?, es decir, la sumatoria de los caudales, ¿no?, dividido entre el menor caudal que transporta la tubería, ¿no?, aquí, la sumatoria de los caudales en el nudo D, dividido entre el caudal más pequeño, multiplicado por 100, es menor del 5%, ¿no? Ahí lo dejamos paramos la iteración, ¿no? Ya no es necesario proseguir. Y también ya se han podido dar cuenta que otro alumno no podría pensar igual, ¿no es cierto? No podría ver vamos a usar otro color, a ver. Color marrón se verá. No sé, no imagino que a alguien pues también se le ocurre igual, ¿no? 135 y haga todo el nuevo proceso. A otra persona se le va a ocurrir otro número y hará pues su recorrido, ¿no? Pero lo cierto es que va a llegar a la solución. Pueden comenzar de distintos valores, pero van a llegar a la solución. No existen dos soluciones iguales, si usted se está dando cuenta, ¿verdad? Si hubiera una consulta, me avisan nomás, por favor. Muy bien, entonces, hemos visto ya cómo se trabajan, ¿no?, tuberías en serie. Bueno, primero, tuberías simples. A esas tuberías simples le agregamos accesorios, ¿no? Después hemos visto cómo se resuelven los problemas con tuberías compuestas, ¿no?, ya sea en serie, en paralelo o mixto. Y hemos introducido el concepto de Hazen y Williams, ¿no?, para estos cálculos, ¿no? A ver. Un ratito, no me acuerdo si puse un ejemplo atrás también. Bien. Esto es lo que hemos visto. Me lleva a la solución. Aquí está la solución. Ya. Ok. Entonces, hasta aquí sería este capítulo,
Bueno, lo he dividido porque hacemos el siguiente. Es el mismo capítulo, ¿no? Lo que pasa es que el Power tiene más de 230 presentaciones y esto se vuelve muy, muy pesado. Muy bien, entonces estamos viendo sistema de tuberías. Y en esta parte veamos la parte 3 que corresponde a sistema de distribución de tuberías, ¿no? Lo que sería redes hidráulicas. Bien, los sistemas de tuberías se clasifican en abiertos o ramificados, cerrados formando mallas, o los mixtos, lo que hemos visto. Lo que hemos visto, entonces se han sugerido técnicas de solución. Por el momento estamos utilizando forma manual. De acuerdo a la presión, son de un piso, escalonadas. Observen ustedes el comportamiento de la línea, la energía total es de color azul y la línea piezométrica es la roja. O por impulsión, cuando existen bombas son las que se encargan de, cuando cae la línea de energía, levanta la línea de energía. Lo veremos un poco más de detalle en adelante, ¿no? ¿Cómo se efectúa el análisis y el diseño de las redes hidráulicas? Las ecuaciones que gobiernan el problema son, como ya sabemos, las tres ecuaciones básicas, ¿no? La ecuación de nudo, que ahora vamos a expresarlo así. La sumatoria de caudales que llegan a un nudo es igual al caudal puntual que puede llegar o salir del nudo. La ecuación de circuito o de la energía, ¿no? Pero esta vez ya hablaremos de ecuación de circuito, se va a escribir de esta forma y lo vamos a demostrar dentro de unos minutos por qué adopta esta forma. Y por supuesto la ecuación de cantidad de movimiento o conservación de la cantidad de movimiento, que lo vamos a expresar con la ecuación de la pérdida de energía igual a R por Q a la N. Esas serían las ecuaciones que gobiernan el problema. Conservación de la masa, conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Cómo ha evolucionado el análisis de las redes hidráulicas en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de análisis, ¿no? Es decir, que se conoce, como usted vio en el ejemplo anterior, la longitud, el diámetro, el material, si fuese la rugosidad absoluta, o el C de HSI, si fuese Hassen y Wheeler, ¿no? Y los caudales puntuales que pudieran haber de entrada y salida. ¿Y qué es lo que se calcula? ¿O qué es lo que se evalúa? El caudal que transporta la tubería y la pérdida de carga asociada a esa tubería, ¿no? Entonces, estos métodos de análisis, ya para darle un contexto en su evolución histórica, y se inicia con el método de Hardy-Cross, ¿no? Del año 1933-1936, ¿no? Es la ecuación que plantea el balance de la ecuación de circuito, y esta es la expresión que vamos a demostrar dentro de unos minutos. Esta ecuación es un método de sobrerelajación matemática que es el que se usa primero en estructura para el cálculo de los momentos. Recuerden que los momentos, cuando estudiamos momentos, teníamos una viga, lo voy a borrar, ¿no? Y de repente teníamos un nudo fijo, ¿no? Y un nudo empotrado, ¿no? Pero ¿cómo es el cálculo? El cálculo se supone primero, ¿no? Como si este borde estuviera empotrado, pues también por supuesto empotrado, y después se habla de unos factores de transporte, ¿no? Que a veces es un medio, dependiendo del elemento que tenemos aquí, y vamos trasladando los momentos, ¿no? Corrigiendo los momentos hacia un lado, ¿no? Es igualito aquí, ¿no? Pero es aplicado a hidráulica. Es decir, este método matemático, este método numérico, se hizo primero para estructura y después se trasladó a hidráulica, ¿no? También podemos plantear un balance de las ecuaciones de nudo, ¿no? Y en este caso se obtiene el método de Cornish, ¿ya?
Esto es en el año 39-40, por ahí. Se puede plantear un sistema de ecuaciones que involucre a las ecuaciones anteriores, ¿no? Es lo que se conoce como el método de Newton-Raphson. Esto es entre el año 1962 a 1963, también conocido como método McIlroy. Ya aparecieron las computadoras, la ENIAC aparece pues a partir del año 45, 40, ¿no? Por ahí. Una computadora muy obsoleta, muy simple, ¿no? Bueno, pues ya tenemos elementos de cálculo y ahora se realiza el cálculo mediante matrices, ¿no? Mediante el cálculo de matricial. Entonces las ecuaciones de balance de nudo y de circuito, lo que se conoce como el álgebra lineal, el método de la teoría lineal desarrollado por Donald Wood, ¿no? Entre el año 70 y 72, ¿no? Y finalmente ya, también usando la misma esquema numérico, pero ahora se conoce la forma en que se optimiza la solución, que se conoce como el método del gradiente hidráulico, es desarrollado en Newcastle, en Inglaterra, por Ezio Tudino y Edna O'Connor. Bien, entonces, hasta ahí son para mostrarles qué necesitamos. Las tres ecuaciones de la mecánica de los fluidos, como siempre. Y las técnicas que han ido evolucionando en el tiempo, pero que están muy asociadas a al software, ¿no? A la computadora. Bien. ¿Qué es lo que deseamos nosotros, ¿no? Nosotros deseamos diseñar. Por el punto C es diseño, ¿no? Porque el punto B no es un diseño, porque si me dan el diámetro, ¿no? Me dan el diámetro de la tubería, ya no estoy diseñando, ¿no? El problema tipo 3 es un problema de diseño, este es un problema tipo 2. Bien, entonces los problemas de diseño se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que se utilizan en redes cerradas, ¿ya? Y aquellos que se aplican para redes abiertas, ¿ya? Entonces hay un gran panorama, ¿no? Que ha permitido dividirlo. En el análisis de las redes cerradas, ¿no? Podemos emplear conceptos de longitud equivalente o diámetro equivalente, lo que vendrían a ser el diámetro Thom, Annabel-Thom y Depy-Sarkar, ¿no? Y Raman y Raman. Estos son métodos de optimización, no estoy hablando de análisis de puntos C, ¿no? Y eventualmente, como veremos más adelante, bueno, también ya con más computadoras, como veremos más adelante, lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales, son los que se aplican para resolver redes. Y esto está en constante actualización. Mientras que para el caso de optimización de redes hidráulicas, tendríamos que recurrir al álgebra lineal, ¿no? A investigación de operaciones, IO como se llama, ¿no? O en su defecto, utilizar una aproximación para optimizar estas redes, introducida por el doctor Ipai Wu, utilizar el método del doctor Ipai Wu. Lo veremos más adelante, ¿no? Bien, lo que queremos mostrarle aquí con este cuadrito, dos jóvenes y alguien que está apoyado en la parte superior, es que es un avance, ¿no? Y se ha ido sumando una serie de ideas, y lo que estamos viendo ahora es casi, bueno, el final, ¿no? El final del cálculo, pero tampoco se ha acabado, ¿no? Todavía se siguen haciendo nuevas técnicas, nuevas formas de calcular. Bien, un poco la evolución histórica. En el año 30, Hardy-Cross, ya sabemos, a ver, ¿cómo se calculaba antes? Si no había computadoras. Se calculaba con la tabla de logaritmos o utilizando una regla de cálculo. Es una regla de cálculo, ¿no? Es decir, antes, como esta imagen lo muestra, la calculadora llegó a la universidad
el año 75, justo el año que ingresé a la universidad, ¿no? Y ese fue el último ciclo que se enseñó a usar a todos los alumnos regla de cálculo, ¿no? El salón que se dictaba el curso es el J2, pero no es el actual. El aula actual que vemos del J2 es la cuarta parte del aula anterior. El aula actual admite 50, casi 60 alumnos, ¿no? Antiguamente no había esa subdivisión y éramos algo así como 240 los que íbamos ahí. Íbamos, le digo, porque siendo la herramienta de cálculo para economistas, electricistas, civiles, químicos, mecánicos, arquitectos, todos teníamos que llevar el curso, después de haber ingresado, ¿no? El curso que llamábamos de nivelación, ¿no? Y aquí teníamos que aprobar el examen, ¿no? Manejando este aparatito. No había. 1975, o usamos las tablas de logaritmos, las tablas de Lalande, o llevábamos esta era nuestra calculadora, pues, ¿no? Había, por supuesto, de 60 centímetros, un poco más largas, pero son incómodas, ya son para oficina. En cambio, estas eran pequeñitas, ¿no? Estas iban, ¿no? en su camisa. Que no es ningún misterio, sino que es la tabla de logaritmos, ¿no? Escrita, ¿ya? Lo que vemos aquí son escalas logarítmicas. Y aquí también. Entonces, el logaritmo, cuando multiplicamos 2 por 3, ¿qué decimos? Ubicamos el número 2 y le sumamos, ¿no? 3, ¿no? Un segmento de 3, ¿no? Y le leíamos en la parte de abajo. Ese es 2 por 3. ¿No? Y si usted quería sacar alguna división, a vueltita ya lo tenía, ¿no? Y también podía tener, dándole el radio, ¿no? Usted aquí ya tenía el área. Y si le daba la altura, le da la vueltita y ya tenía el volumen. Igualmente tiene senos, cosenos, tangentes, rescate, ¿no? A veces es, cuando usted ubica el punto, a veces es más rápido que una calculadora, porque como tienen estas otras subdivisiones, ya está directamente direccionado para ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces estamos en el año 60, empieza el análisis de redes por computador, ¿no? Las computadoras eran grandes, nunca imaginé que íbamos a tener una máquina así, ¿no? La grande es una, bueno, tendrían que verlo ustedes, ¿no? En el año 70 tendríamos ya estas, que llamamos estas mini computadoras, ¿no? En algunos departamentos todavía, bueno, ¿qué quedan de esas computadoras? Ya no queda nada, por supuesto. Lo único que queda son las rejas metálicas que ustedes ven en algunas puertas de la facultad, que tiene una reja metálica, ¿no? Es que porque antes ahí había una de estas computadoras, y eran tan caras, ¿no? Que había que ponerle, ¿no? Su puerta metálica y su reja por fuera, ¿no? Para que no se las robaran. Hoy día, pues, solo ha quedado, como le digo, la reja, ¿no? Entonces, los modelos hidráulicos empiezan ya a implementar para mainframe, mini computadores, ¿no? Hay modelos basados ya para PC, ¿no? Y después viene ya en el año 80, que tienen los modelos de calidad de agua, ya son más dinámicos. En el año 90 al 2000, los modelos cada vez son más amigables, son más fáciles de usar. La integración con los modelos de SCADA, modelos tanque reservorio, cinemática y contaminantes, y ya entramos, ¿no? A la parte inferior se puede leer la optimización, ¿no? El objetivo de todo este preámbulo es que tenemos que manejar la herramienta, ¿no? Análisis, diseño, optimización, ¿no? Es ahí donde apuntamos, ¿no? Pero no puedo hacer optimización si no conozco algunos elementos básicos de diseño, y no puedo diseñar si no conozco las 3 leyes básicas de la mecánica de fluido: continuidad, energía y cantidad de movimiento. Muy bien, entonces hoy día sí, efectivamente hasta un niño, ¿no? Maneja o ubica una computadora. Bueno, también ya no agarran la computadora, ¿no? Hoy día nuestros sobrinos que nos piden
El celular nos piden, ¿no? Miran y juegan, ¿no? Si es bueno el celular, no se lo devuelven, ¿no? Si de tu celular es chanchito, ya viejito, ahí se lo dejan, ¿no? Es una buena manera de saber si estamos bien con un celular, ¿no? Porque ellos rápidamente reconocen. Entonces, aquí hay un poco ese panorama ya se veía venir, ¿no? Los niños nacen pues hoy día en esta tecnología, ¿no? Son nativos en esta tecnología. Y es difícil hasta para los profesores, ¿no? Los profesores hemos tenido que aprender computación desde el año 80 y tanto pero para aquellos que nunca han estado, les resulta muy difícil, ¿no? Hoy día, como los WISE, ¿no? Famosos WISE, podemos ir de un punto A a un punto B y saber los sitios más fáciles de tránsito que usan los taxistas, ¿no? Para poder quebrar. Bien, en Lima, en el año 96, se ha hecho la sectorización usando la empresa inglesa, Vine Blasa, usando el programa WATNET, el sistema operativo. En el año 99, el Plan Maestro de Lima, hasta el 2030, lo hizo esta empresa norteamericana, Montgomery Watson, usando el programa H2O NET. Y a partir del 2000 ya se implementaron los sistemas SCADA, esa adquisición de datos vía radio, vía telecontrol, ¿no? Y aquí los programas que se utilizan ya son el CyberNet o WaterCat o CyberJet. WaterJet, ¿no? Muy bien, entonces esta historia es solo para hacer un preámbulo de lo que se tiene que manejar, ¿no? Se tiene que conocer. Bien, ¿cómo se hace? Ya hemos visto la red, cómo ha evolucionado, las ecuaciones importantes, y tenemos un esquema, un panorama de lo que vamos a realizar. Bien, ¿cómo vamos a hacer el análisis de red, ¿no? Ojo, análisis es distinto de diseño. El análisis se divide en dos grandes grupos, basados en métodos que llamamos de sobre-relajación numérica y aquellos métodos de análisis llamados matriciales. A su vez, los de sobre-relajación numérica, tal como lo hemos mostrado hace unos minutos, son pues el método de Cornish, el método de Cross y el método de McGill. Mientras que los métodos matriciales son dos, el método de linealización y el método del gradiente hidráulico, que es el algoritmo que utilizan hoy día programas como WaterCat, Tepanet, los softwares más modernos, ¿no? Y es el que veremos ya en lo que va avanzando, ¿no? Como lo vamos desarrollando. Es una secuencia, imagínense, son una grada y vamos ascendiendo en esa grada en cada clase. Veamos el método de Cornish, usted lo puede leer, ya los apuntes. Vamos al método de Cross, que es el más usado, ¿no? El método de Hardy-Cross, de 1933-1936, ¿no? Y presentado por este ingeniero, y lo que estamos viendo aquí es la red de abastecimiento de agua para Lima. Entonces observamos que existen pues tuberías. Bueno, tenemos aquí la tarjea, hay algunas tuberías, una de estas tuberías pasa frente a la UNI, en dirección hacia Comas, ¿no? Algunas tuberías, como vemos, son líneas abiertas y otras forman circuitos, ¿no? Forman circuitos. Voy a suponer que aquí tengo un circuito J, ¿no? Este es mi circuito J, ¿no? Entre todo lo que veo aquí, estoy encontrando un circuito J en particular, ¿no? Entonces, para ese circuito J, ¿no? Antes que... No, las redes primarias de Lima son 583 kilómetros.
y las redes secundarias son 10.000 kilómetros, ¿no? Es un gran activo que tiene la empresa CEAPAL, pero también ya tiene sus años, y por eso más de 40 años, ¿no? En algunos lugares, y por eso colapsa, ¿no? Está colapsado. Bien, este circuito lo voy a traer para esta siguiente vista, ¿no? En este caso tiene cuatro nudos, nudo 1, nudo 2, nudo 3. Pudo tener 3 nudos, 1, 2, 3, nada más, ¿no? Aquí veo que tiene tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4. Pudo tener 3 tuberías, pudo tener 2 tuberías, ¿no? O pudo tener más nudos y más tuberías. Hemos cogido un circuito, ¿no? Es decir, la tubería arranca en un nudo y termina en otro nudo, que a su vez arranca otro nudo, ¿no? Y va cerrando un circuito, ¿no? Esta teoría, ¿no? Estas redes son interconectadas, formando circuitos. Se hace un diseño igual como en redes y circuitos eléctricos, como se procede, ¿no? Con las ecuaciones de Kirchhoff. Y vamos a hacer que en la red se tiene que cumplir, bueno, es una red hidráulica que se tiene que cumplir, pues, las 3 ecuaciones de la mecánica de los fluidos, ¿no? No vale la pena repetir un curso por no practicar el manejo de estas 3 ecuaciones. Estamos aplicando las 3 ecuaciones para tuberías. Yo mediante pasando el parcial, ¿no? Entraremos ya para canales, pero van a seguir siendo 3 ecuaciones, ¿no? ¿Qué debemos cumplir? Primero, ¿no? Que la suma algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito debe ser igual a 0. En este momento vamos a explicar, ¿no? La suma de pérdidas, ¿no? Alrededor del circuito es igual a 0. Es lo que se conoce también como ecuación de Kirchhoff, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Que llegan y salen a un nudo están en equilibrio, ¿no? Podría ser la ecuación de nudo, conservación de la masa. Y finalmente necesitamos una ecuación que ligue estas dos incógnitas, y esa vendría a ser la ecuación de pérdida, que podría ser la ecuación de Darcy, la ecuación de Chezy, la ecuación de Hazen, y una serie de otras ecuaciones que veremos más adelante. Entonces, nuevamente se deben cumplir las 3 ecuaciones. Bien. ¿Cómo se deduce esta ecuación? De esta forma, ¿no? En un circuito J, con el que mostramos, compuesto por T tuberías, la sumatoria de J, ¿no? De pérdidas, es igual a 0. Y vamos a demostrar un poquito, a ver. Vamos a quitarle, quitar el relleno, que lo pinte de cremita, ¿no? Ya está. Ponte todo. Imaginemos lo siguiente. Que se cuenta con la tubería, hace unos minutos hemos visto, pero voy a dibujar rebatido, no en el plano, como vimos hace unos minutos. Este para nosotros es el nudo, ¿no? Perdón, el circuito. Para nosotros estamos llamando el circuito J. Circuito J, ¿no? Entonces voy a hablar de circuito 1, 2, 3, 4, 5, J circuitos, ¿no? En una red. Estamos analizando una de ellas. Y supongamos que este es el nudo 1 y que aquí tendríamos pues entonces
en el nudo 1, un nivel de energía, solo para hacerlo fácil, ¿no? Solo para hacerlo fácil, voy a indicar que aquí el nivel de energía es 100 metros. A su vez tengo aquí el nudo 2, el nudo 3 y el nudo 4 que hemos identificado que forman el circuito J, ¿no? Y habíamos indicado que, bueno, podemos suponer que el flujo que va por la tubería 1-2 es el caudal Q1, ¿no? Lo que significa entonces que el nivel de energía en el punto 2, disculpen, vamos a ponerle color verde, se perdió, se perdió. Me borró. Bueno, disculpen, voy a tener que graficar de nuevo. Estamos diciendo aquí nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4. Voy a suponer que el flujo es, aquí tengo mi caudal 1, aquí tendré mi caudal 2, aquí tendré un caudal 3, ¿no? Y esta es mi tubería con el caudal número 4. Estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo. ¿Ya? Entonces decíamos que este era mi nudo J. El nudo J. Y le habíamos asignado unas cargas vamos a suponer el nudo 1 tiene una carga determinada, en el nudo 2 voy a dibujarlas para que no se vaya a borrar. Digamos, hay piezómetros aquí, ¿no? Y habíamos indicado que este nivel de carga era 100 metros. Y si el caudal 1 va del nudo 1 al nudo 2, quiere decir que aquí ya no sería 100 metros y no tiene que ser un poco menos. Sería, digamos, por decir una cantidad, ¿no? 95 metros. Quiere decir que aquí ha habido una pérdida en la tubería 1, porque ahora estoy considerando que está yendo del 100 a 95. Entonces aquí hay una pérdida que llamaremos H1, que en este caso sería igual a 5 metros. Ha caído la línea de energía. Voy a suponer que aquí es más bajo, digamos 80 metros. 80 metros, ¿no? Entonces la línea de energía tendría que hacer este recorrido. Bueno, se borra a veces. Decía que deseo calcular aquí 80 metros. Le puse 80 metros. Lo cual quiere decir que acá ha habido una caída de la energía, ¿no?, de 15 metros. Este es el nudo, la pérdida, esta es la tubería 2, esta sería el H2, ¿no? El H2 sería 95, 80, 15 metros, ¿no? Bien, estoy haciendo el recorrido
en sentido hacia el nudo 4. Y supongamos que alcanzo este nivel. Y este nivel le voy a poner 90 metros. ¿Por qué es mayor que 80? Porque el flujo, si observamos aquí, es del nudo 4 hacia el nudo 3. Caudal 3 es del nudo 4 hacia el nudo 3. Entonces el nivel del nudo 4S es mayor que el del nudo 3. ¿No? Y también la única forma que podríamos cerrar es que llegue aquí, ¿no? A los 100 metros. Y que el caudal 4, ¿no?, esté asociado a la pérdida, que en este caso si es 90 metros, la pérdida sería, la pérdida 4, sería igual a 90 a 100 sería 10 metros. A ver, si yo hago si llamo J positivo, la parte inferior, vamos a decir, ¿no?, color apenas, ¿no? Color, pongámosle marrón, ¿no? Positivo, voy a considerar, ¿no?, el sentido horario. Entonces, yo vengo, mi recorrido con un nivel de 100 metros, sigo la dirección de 1 a 2, voy a perder energía 5, ¿no? 5 metros más 5, porque tiene esto. Aquí tendría yo 15. Bueno, voy a escribirlo mejor, ¿ya? El primero sería, este tramo sería 5 metros, sería 5, ¿cierto? Pero tiene el sentido del flujo más 5. De 95 a 80 sería la diferencia 15 metros, ¿no? Tiene sentido positivo, el sentido horario que hemos considerado dentro del circuito. De 3 a 4 tiene de 80 a 90, tiene 10. ¿No? Pero el sentido de caudal es contrario, por lo tanto es negativo. Y de 90 a 100 también es 10. Bueno, le he puesto un valor ahí. No necesariamente tiene que ser igual, son diferentes, ¿no? Igualmente es contrario al valor que hemos considerado, negativo, ¿no? Y si sumo, más 5 más 15 es 20, menos 10, me quedaría más 10, menos 10, y esto es igual a 0. Es igual a 0. O, si gustamos, colocamos, ¿no?, H1, ¿no?, más H2 menos la pérdida H3 menos la pérdida H4 es igual a 0. O, más genérico, la sumatoria de pérdidas alrededor del circuito, ¿no?, es igual a 0. Esta es la ecuación que hemos llamado ecuación 1. ¿No? Esta es la ecuación que hemos llamado la ecuación de conservación de la energía o ecuación de Kirchhoff, ¿no? La sumatoria de pérdidas alrededor del circuito es igual a 1. Pero la pérdida, ¿a qué es igual? La pérdida es igual a R por Q a la N. ¿No es cierto? Es decir, nosotros podemos decir ahora, si reemplazo en la ecuación anterior, que la sumatoria de R por Q a la N es igual a 0. Recordar, pues, que la pérdida H1, si escribo la ecuación de Hazen y Williams, por decir, ¿no?, H1 sería, bueno, Darcy-Weisman es más fácil de escribir, 8 veces F L Q, Q cuadrado
8 veces f de pi cuadrado, g diámetro a la quinta, ¿no? G diámetro a la quinta. Bien, estamos entonces colocando todo esto como un valor de R, como si fuese R. Me quedaría R, el otro valor sería R por Q al cuadrado, ¿no? Sería la pérdida así. Y si se usa la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? R tiene este valor, el exponente n ya no sería en este caso 2, ¿no? Y si usara Darcy, Williams, R tendría otro valor y n sería 1.85, ya no 2, ¿no? Por eso hablamos así, ¿no? En términos genéricos, la sumatoria de las pérdidas es igual a 0, de lo que se demostró. También sabemos que se puede expresar que una pérdida es R por Q a la n. Si lo introducimos en la ecuación anterior, obtengo esta expresión. Esta ecuación es una función esta es una función, bueno, f minúsculo, bueno, f mayúscula para que no confundamos con el f, ¿no? Es una función de los R1, los R1 ya no, pues, ¿no? Perdón, los R1 ya no porque se conocen, sino que es una función del caudal. Caudal 1, caudal 2, hasta las Q sub T tuberías que pudiera haber. Y es igual a 0. Es decir, H1 se puede expresar en términos de, ¿no? H1 podría ser H1, sería R1 por Q sub 1 al cuadrado, ¿no? H2 sería R2 por Q sub 2 al cuadrado, ¿no? Pero los R, que depende pues de la longitud, del diámetro, valores, ya se conocen, ¿no? Por lo tanto, lo que yo tengo aquí en esta ecuación es una función que depende de F1, una función que depende del caudal, de los caudales que componen el circuito, las T tuberías que componen este circuito, es igual a 0, ¿no? Entonces, esta función no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque no conozco el valor del caudal. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va, como está, digamos, como sujeto, ¿no? Lo que vamos a hacer es relajar el sistema, ¿no? Hacer una relajación, una sobre-relajación numérica del sistema. ¿En qué consiste? Bueno, en vez de usar la ecuación F, aproximemos esta ecuación con una ecuación G, en la cual el caudal Q sub 1 más delta de Q, aquí tendría Q sub 2, el caudal que transporta la tubería 2, más el delta de Q, y así, coma, hasta llegar a Q sub T tuberías, ¿no? Más delta de Q, es igual a 0. ¿Cuándo estas dos ecuaciones van a ser iguales? Cuando delta de Q sea igual a 0, ¿no? O sea, la ecuación aproximada será igual, la ecuación aproximada G será igual a la ecuación aproximada F mayúscula, ¿no? Exacta, cuando delta de Q sea igual a 0. Pero ¿cuánto vale Q? Es la otra pregunta. Es lo que se va a deducir a continuación. ¿Ya? Es lo que se va a deducir a continuación. Son las... Ya. Bueno. Vamos a borrar un poquito esto. Esto lo vemos aquí. Bien, ¿no? La sumatoria de pérdidas alrededor de un circuito es igual a 0, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y la pérdida de energía por la tubería es R por Q a la N. Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1
y me queda así, ¿no? La sumatoria. Pero esto decíamos que era una función, ¿no? F mayúscula le había puesto de los caudales Q sub 2 hasta las Q sub T tuberías, pero donde yo no conozco el caudal. Vamos a relajar el sistema, es decir, aproximar la función F por una G, función G, en el que el caudal en la tubería 1 es más delta de Q. El caudal que transporta la tubería 2 es delta de Q más el caudal 2 más delta de Q, ¿no? Y así hasta la Q sub T tubería más delta de Q. El factor de corrección delta de Q es el mismo para todas las tuberías que forman ese circuito. Entonces la tubería 4 y 5, las ecuaciones 4 y 5 serán iguales cuando el delta de Q sea muy cercano a 0 o 0. Pero ¿cuánto vale delta de Q? Es lo que se debe deducir, ¿no? Delta de Q es el factor de corrección de caudal para el circuito J. Muy bien, entonces vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Para hacer la deducción el próximo miércoles, ¿no? Y los ejemplos derivados a la aplicación del método de Hardy-Kroll. Si hubiera alguna consulta, por favor. Ingeniero, ¿cuáles son los temas que entrarán en la práctica del viernes? Hasta todo lo que es tubería, pues, ¿no? Todo lo que son redes. Cross no va a entrar. Cross no entra, ¿no? Cross no entra. Lo que hemos hecho, hoy día hemos terminado creo con redes, ¿verdad? Sí, ingeniero. Con lo que es abierto, cerrado. Ok, muchas gracias. Ecuaciones de la energía, cantidad de movimiento y continuidad aplicado a redes, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, entonces nos estamos retirando, si no hubiera alguna consulta. Ya. Ok, entonces muchísimas gracias. Buenas tardes. Ingeniero. Sí, dígame.